El ejército de Israel mató a 3 jóvenes palestinos en Cisjordania ocupada, en el año más mortífero para los palestinos de los territorios ocupados y en el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, cuando se cumplen 75 años de la resolución de la ONU que contemplaba la creación de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina. Jornada cargada de diplomacia en torno a la guerra en Ucrania. 2 cumbres de alto nivel debaten la invasión rusa. Reunida en Rumania, la OTAN mantiene su apoyo a Kiev y en Alemania, miembros del G7 condenan los crímenes de guerra en territorio ucraniano. Tenemos reporte desde Berlín. En Estados Unidos, la Corte Suprema revisa el orden de prioridades de deportación decretado por la administración Biden, que se centra en las personas culpables de crímenes graves. El ejecutivo demócrata cambió lo estipulado por Donald Trump y gobernadores republicanos han llevado este cambio ante los tribunales. Ampliamos desde Washington. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Hoy, 29 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo de Palestina. Hace 75 años, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución que estipulaba la creación de un Estado judío y un Estado árabe en Palestina. El aniversario llega en un momento de recrudecimiento del conflicto derivado de la ocupación israelí. Este 2022 está siendo el año más mortífero para los palestinos de los territorios ocupados. Desde Jerusalén, nuestra corresponsal, Yanira Gómez, con los detalles. En 1947, la ONU resolvió la partición de Palestina para crear un Estado judío y otro árabe. Pero 75 años después, la idea de un Estado palestino no podría estar más lejos. Algunos de los motivos los dio Antonio Guterres en su mensaje por el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. El secretario general de la ONU dijo que la esperanza de una paz se ve imposibilitada por la ocupación israelí, la expansión de los asentamientos ilegales, las demoliciones y desalojos de poblaciones palestinas, así como el bloqueo en Gaza y las muertes de civiles palestinos en Cisjordania. Aunque la visión de una solución de 2 estados en la que se apoya la ONU se ha convertido en una invocación manida sin objetivos claros, esta enumeración de Guterres es la violencia diaria en el terreno. Hoy, por ejemplo, 3 jóvenes palestinos, 2 de ellos eran hermanos, murieron cerca de Ramallah y Hebrón por fuego del ejército israelí en un año que se ha convertido en el más mortífero desde 2006 y en el que el gobierno israelí próximo a formarse no augura que esto vaya a cambiar. Las negociaciones entre Benjamin Netanyahu y sus aliados están derivando en que políticos israelíes de extrema derecha y antiárabes tengan mayor poder de decisión sobre los territorios palestinos ocupados, algo que grupos de derechos humanos como Peace Now temen que derive en una eventual anexión total. En paralelo a esto, el primer ministro israelí saliente, Yair Lapid, instó a 50 países a votar en contra de que la ONU pida a la Corte Internacional de Justicia una opinión sobre los efectos de la ocupación y las acciones de Israel, que rige y controla por completo la vida de los palestinos. Y en otras noticias, hoy es una jornada cargada de diplomacia en torno a la guerra en Ucrania. Por un lado, la cumbre de los ministros de Exteriores de los países miembros de la OTAN en Bucarest, Rumania, ha girado en torno al envío a Kiev de más ayuda militar y de asistencia para reconstruir la infraestructura devastada. Por otro lado, los ministros de Justicia del G7 se encontraron en Alemania. Algunos de los miembros del grupo de las 7 mayores potencias del mundo, entre las que se cuenta también Rusia, condenaron los crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Nuestro corresponsal en Berlín, Thomas Sparrow, nos amplía. La ayuda que recibe Ucrania de parte de los países del G7 y muy de manera particular de parte de Alemania, que este año preside el grupo, no se limita solamente a la cooperación política, a la ayuda económica o incluso al envío de armamento. También, como quedó claro en una reunión de los ministros de Justicia del G7 realizada en Alemania, esa cooperación con Ucrania se extenderá a la investigación de posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas militares rusas como parte de su invasión de Ucrania. Como explicaron los ministros de Justicia que atendieron esta reunión,
Esa cooperación se extenderá en primer lugar a la recopilación de pruebas más allá de Ucrania. En Ucrania ya hay un procedimiento en curso para recolectar pruebas, pero esas pruebas también pueden recolectarse, por ejemplo, entre los migrantes, entre los refugiados que dejaron Ucrania y se instalaron, por ejemplo, en países como Alemania. En Alemania se estima que hay alrededor de 1 millón de refugiados ucranianos. La cooperación también se refiere a una posible coordinación entre los diferentes países del G7 en la recolección de pruebas. Se espera que se genere un punto de contacto en cada uno de los países para evitar duplicación en la recolección de información. Se trata sin duda de un desafío muy importante de parte del G7, un desafío muy importante también de parte de Alemania, y es un desafío que puede tardar un buen tiempo en la medida que los diferentes países, Ucrania en particular, pero también los países del G7, trabajan conjuntamente en la búsqueda de pruebas para identificar posibles crímenes de guerra. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegará esta noche a Estados Unidos en su segunda visita de Estado a Washington, donde ya fue invitado en 2018 por Donald Trump. En un contexto internacional bastante distinto al de entonces, los mandatarios aliados discutirán cuestiones que van desde la cooperación en materia de seguridad hasta las discrepancias en materia económica. Una invitación que es señal de buen momento entre ambas naciones. Emmanuel Macron llegará el martes por la noche a Washington para un viaje de 3 días con mucha pompa. Esta visita es la segunda invitación que recibe Macron desde 2018, cuando lo invitó Donald Trump. Esta será la primera visita de Estado de la administración Biden-Harris. Pondrá de relieve la profunda y duradera relación entre Estados Unidos y Francia, nuestro más antiguo aliado, que se basa en los valores democráticos que compartimos, los vínculos económicos y la cooperación en materia de defensa y seguridad. La cuestión económica estará en el centro de las conversaciones. La ley de reducción de la inflación, firmada por el presidente Biden, preocupa a Europa, que denuncia el proteccionismo estadounidense. París espera limitar las medidas destinadas a repatriar a Estados Unidos las inversiones industriales vinculadas con la transición energética. Los temas espaciales y nucleares también serán tratados. La última etapa del viaje será Nueva Orleans, la ciudad fundada por el francés Jean-Baptiste Lemoyne de Bienville, donde se hablará de la francofonía. El encuentro diplomático también contará con una cena de Estado de centenas de personas, en la cual participará la delegación francesa, compuesta por varios ministros, parlamentarios y personalidades. Además de una acogida muy especial, se espera de este viaje que Emmanuel Macron pueda hablar en nombre de toda la Unión Europea. Continuamos en Estados Unidos porque la Corte Suprema empieza hoy el proceso de revisión de las prioridades de deportación estipuladas por la administración de Joe Biden, centradas en expulsar del país a los extranjeros culpables de crímenes graves. Esto es un cambio respecto a la ley impuesta por Donald Trump que los gobernadores republicanos de Texas y Luisiana llevaron ante el tribunal. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos amplía. La Corte Suprema de Justicia de mayoría conservadora empieza hoy a escuchar argumentos del Ejecutivo, es decir, de la administración de Joe Biden, sobre las prioridades que tiene la patrulla fronteriza, los encargados de vigilar la frontera de Estados Unidos con México, las prioridades que tendrán a la hora de determinar quiénes son deportados y quiénes no. Eso es lo que se está en este momento debatiendo y escuchando en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué prioridades van a tener estos agentes fronterizos a la hora de determinar a quienes puede demandar inmediatamente o a quienes le da la oportunidad de tener un proceso de asilo en este país? Lo que argumentan los Joe Biden y Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, es que dada el límite de recursos que tiene, pues se tiene que enfocar entonces la fuerza pública en
las personas que representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Esas son las personas que pues, la patrulla fronteriza y los oficiales de la frontera tienen que enfocarse para deportar y no al resto de inmigrantes. Texas y Luisiana, sin embargo, estados republicanos, pues han apelado y han contrademandado esta decisión y estos protocolos que ha propuesto la administración de Joe Biden, diciendo que lo que quieren ellos es tener la libertad, la discreción de poder deportar a cualquier persona que no sea legal en este país. Alejandro Mayorkas dice que Estados Unidos simplemente no tiene los recursos para deportar a más de 11 millones de indocumentados en este país, y hay que resaltar que esta decisión se conocerá en junio del próximo año. Durante 2 semanas, las fuerzas iraníes han atacado a los grupos de la oposición kurda iraní con sede en Irak. Teherán acusa a estos grupos de orquestar las protestas masivas desatadas por la muerte de Mahsa Amini. Al mismo tiempo, Turquía también ha intensificado sus ataques contra grupos kurdos, tanto en Irak como en Siria. Nuestros corresponsales están en el Kurdistán iraquí y han hablado con civiles afectados por los bombardeos. La ciudad de Koya está en calma, pero la amenaza nunca está lejos. Irán ataca regularmente la base del Partido Democrático del Kurdistán iraní. Estos ataques han matado a varios civiles, incluida la esposa embarazada de este peshmerga, combatiente armado kurdo. Estaba lejos de la base, pero bombardearon justo en medio del campamento. Eran viviendas donde vivían mujeres y niños. No estaban armados ni eran militares. Herido él mismo en el ataque, se encuentra en un lugar que quiere mantener en secreto. Tras el último ataque de hace una semana, los familiares de los peshmerga se dispersaron. Surush, de 7 años, vivía en el campamento. A menudo dibuja el ataque a su escuela, que fue atacada a finales de septiembre. Aquí están los misiles que bombardearon nuestra escuela. Un misil destrozó nuestra escuela y los alumnos huyeron. No hay nadie allí desde el ataque. No tuve miedo. No soy un niño que tenga miedo. Los ataques iraníes no solo afectan a los civiles vinculados a los grupos armados. El pueblo de Armota albergaba a 250 familias. Casi todas han huido. Este domingo, los bancos de la Iglesia Católica permanecieron vacíos y ya no se celebraron servicios. Nos gustaría que la situación se resolviera y que todos los actores externos o internos respetaran a esta nación como a todas las demás. En todo el Kurdistán iraquí, la exasperación es similar en el valle de Nala. Aquí, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, se enfrenta al ejército turco. Según los informes, 15 civiles han muerto a causa de los ataques aéreos turcos desde principios de año en el Kurdistán iraquí. Se trata de un enfrentamiento entre el PKK y Turquía en la región, así que podemos decir que Turquía y el PKK son responsables, pero el gobierno debe expulsarlos de esta zona. Los pastores ya no pueden cuidar libremente su ganado en las montañas. Los habitantes de aquí se sienten aislados y abandonados por las autoridades iraquíes y kurdas. Y terminamos en Reino Unido porque el Museo Horniman de Londres devolvió a Nigeria piezas que fueron saqueadas por soldados británicos en el siglo XIX. Las autoridades de Nigeria esperan que el gesto sirva para presionar a otros museos a tomar la misma decisión, particularmente al Museo Británico. Juan Pablo Lucumí con los detalles. Un pequeño museo al sureste de Londres comenzó el proceso oficial de devolución de elementos saqueados a Nigeria. Se trata de los bronces de Benín, uno de los artículos más preciados para el país africano, arrebatado por la corona británica. La devolución es la respuesta a la petición de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos de Nigeria. La acción es recibida como un gesto de moral apropiada para las autoridades nigerianas. Creo que si la mayoría de museos ahora están involucrados en la repatriación de los objetos saqueados, ¿por qué los otros museos están simplemente observando sentados allá afuera? Si ven que esto está sucediendo en la mayoría de museos importantes de todo el mundo, entonces todos los demás deberían devolver los objetos saqueados. Según los registros, los artefactos fueron incautados en 1897 durante una incursión militar británica junto con otros miles de artículos y terminaron en museos de Europa y Estados Unidos. El acuerdo entre ambas partes asegura que 6 de los artefactos serán repatriados a Nigeria, mientras 66 de ellos permanecerán en calidad de préstamo en el Museo de Horniman en Londres.
El consenso abrumador fue que los objetos habían sido saqueados y como tales deben ser devueltos sobre la base de que fueron adquiridos por la fuerza y bajo coacción. Las autoridades nigerianas esperan que estas devoluciones aumenten la presión sobre el Museo Británico de Londres, el cual posee, por mucho, la colección más grande y significativa de bronces de Benín. Muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros en France 24 y France24.com.